Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una experiencia aliento de vida más. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 10. San Juan, capítulo 15, versículo 10. Si usted está escuchando en estos momentos, déjeme decirle que muchas veces hemos dicho que amamos a Dios, pero vamos a ver cuál es la demostración de ese amor que le tenemos a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10, dice de la siguiente manera: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es un amor permanente el que Dios nos da. Es un amor en el cual Jesús nos está mm, dando a nosotros. Nos está permitiendo que nosotros permanezcamos en su amor de la misma manera que Jesús permanece en el amor del Padre. Y si usted puede ir leyendo este capítulo desde el versículo 1, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Un pámpano separado de la vid no puede dar fruto. Por eso es que Jesús dice: permanecer en mi amor. Y la manera en la cual nosotros vamos a permanecer en el amor de Dios es a través de guardar sus mandamientos, es a través de guardar su palabra, es a través de caminar en su palabra. Versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté cumplido. Para que mire, cuando usted como padre, los que son padres y tienen a sus hijos, y sus hijos permanecen o guardan las reglas que le pone el padre se goza. Cuando un hijo le obedece, el padre se goza. Como padres nos gozamos por la obediencia de nuestros hijos y les hemos transmitido como padres a nuestros hijos algunos principios, algunos valores. Tal vez usted le ha enseñado a sus hijos: respeta a las mujeres, respeta a tus mayores, saluda cuando veas a alguien, cuando entres a algún lugar, saluda, ponte de pie, X, y ciertos principios ha estado usted transmitiendo a sus hijos. Y cuando usted como padre se da cuenta que su hijo camina en esos principios, en esos valores que usted le ha transmitido, se alegra, se siente hasta orgulloso de su hijo, que le obedece. De esta manera es como Jesús nos está diciendo: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Cuando usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, necesitaría examinarse si realmente está amando a Dios. Este pasaje lo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿De qué manera Dios le ha amado? ¿De qué manera Jesús ha demostrado su amor?
El mayor reflejo del amor de Dios es que dio su propia vida, dio su propia vida por amor a usted, por amor a mí. Pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra, con sus discípulos, cuando ejerció su ministerio, ¿de qué manera estuvo demostrando su amor? Vamos a ver ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es lo que estábamos leyendo. La mayor muestra de amor de Jesús para con nosotros, que dio su misma vida. Por amor a nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Pero su propósito no era venir para ser servido, sino para servir. ¿Me estoy explicando? Dice Jesús, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Él vino a servir, no para ser servidos. Cuando usted ama a Dios, cuando sus mandamientos, usted guarda los mandamientos de Dios, eso lo va a llevar a usted a servir a los demás. Eso lo va a llevar a usted a servir a los demás. ¿De qué manera va a servir usted a los demás? ¿De qué manera estaría sirviendo usted a los demás? Hay varios factores en los cuales usted puede servir a los demás. Mateo 9:26, se lo voy a leer. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿De qué manera? Primeramente usted debe conocer a Dios. Mientras mayor conozca a usted de Dios, conozca de la palabra, que la palabra de Dios abunde en su corazón, en sus pensamientos, eso lo va a llevar a usted a servir, a buscar hacer el bien. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás. Hay muchas formas en las cuales usted puede servir. Puede servir enseñando, puede servir ayudando a otros, puede servir usted incluso dando a otros. Puede dar de su tiempo, puede dar, cuando decimos dar de su tiempo, es a través de sus oraciones, orando unos por los otros. Y entonces está invirtiendo tiempo. Cuando usted dedica tiempo para orar, está invirtiendo el tiempo. Y si usted en su oración ora por sus hermanos, por sus prójimos, usted está dando. Nosotros debemos de servir con una actitud correcta. Servir a los demás es con una actitud correcta. Seguir el ejemplo de Jesús. Nuestro propósito como cristianos es querer ser como Jesús. Y cada instante nosotros, dice la Biblia, que debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y ese es el enfoque
en el cual nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y día tras día estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios necesitamos conocerle a Él. Para que usted llegue a conocer la voluntad de Dios, necesita conocerle a Él. Necesitamos ser como Cristo. En todo momento, en nuestro caminar, ahora que ya conocemos de Dios, que decidimos que Jesús gobierne nuestra vida, que Él sea centro de nuestra vida, buscar imitarle a Él en todo momento. Y es ahí cuando, si usted podrá darse cuenta que Jesús vino a este mundo a servir, no para ser servido. Él vino a servir, no para ser servido. También Jesús en sus enseñanzas, Él dice, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y usted podrá dar económicamente, no solamente, no me quiero enfocar en este momento que dé en la iglesia. Pero Jesús dice, dad a las viudas y a los huérfanos. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en usted, usted sabrá a quién darle. Usted sabrá cómo administrar sus riquezas, cómo administrar su dinero. Recuerda lo que leíamos en el libro de los Salmos. Que gobierna con juicio sus asuntos. Gobernar con juicio sus asuntos. Cuando la palabra de Cristo mora en usted, gobierna sus asuntos con juicio. Sabe gobernar cada área de su vida. Ser como Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que Cristo more en usted es que su palabra, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa palabra nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a llevar a que nos enseñemos unos a otros, nos va a llevar a que nos exhortemos unos a otros, nos animemos unos a otros. En toda sabiduría. En toda sabiduría. ¿Cómo usted va a andar con sabiduría? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia en usted. Porque la palabra de Cristo lo va a llevar a usted a andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. ¿Ha usted escuchado que los días son malos? ¿Ha estado usted viendo? Dice la Escritura que habrá señales cuando la venida de Cristo sea, y usted estará viendo esas señales. Necesita redimir el tiempo. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, usted está siendo semejante a Cristo.
Usted va a buscar ser semejante a Él. Usted le va a querer imitar a Él. Y le aclaro, no en el aspecto de querer ser igual a Él. Aunque somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Pablo lo dice, imitadme a mí porque yo imito a Jesucristo. Y también dice la Escritura que debemos dice Pablo, prosigo al blanco de la soberana vocación para llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito personal. El propósito como iglesia es reflejar la imagen de Dios en la vida de las personas. Es llevar la buena nueva. Dice versículo 6 de Efesios capítulo 4, sea vuestra palabra, de Colosenses capítulo 4 versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted se enfrenta a diferentes circunstancias con diferentes personas, y esas diferentes personas son su prójimo. Pero usted debe de saber cómo responder a cada uno a través de Jesucristo. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, cuando usted puede llegar a la conclusión de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces es su palabra encarnada en su corazón, la palabra de Cristo morando en abundancia en usted, que nos lleva a ser enseñados y a animarnos unos a otros con toda sabiduría. Eso nos va a llevar a andar sabiamente con los de afuera, sabiamente con su prójimo. Eso lo va a llevar a usted a redimir el tiempo, a aprovechar el tiempo. Y nos va a llevar a que nuestra palabra sea con gracia. Y entonces usted sabrá cómo responder a cada uno, en cada situación. Que la palabra de Cristo more en usted. Que sus mandamientos moren en usted. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Para permanecer en el amor de Dios hay que obedecer sus mandamientos. Para permanecer en el amor de Dios, su palabra debe de morar en abundancia en nosotros. Le voy a invitar que cierre sus ojos y medite si la palabra de Dios mora en usted. Si así como usted ha dicho que ama a Dios, su palabra mora en abundancia en usted. Hacer algún trabajo para su prójimo cuando necesita la ayuda es una forma de demostrar el amor de Dios. Darle alimento al necesitado es una ayuda, es una forma de demostrar el amor de Dios. Es una forma de servir al prójimo. Ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano. Ore a Dios, tómese un momento, dígale como el salmista le decía al Padre, examíname, oh Dios. Y
prueba mi corazón, ve si hay en mí caminos de rectitud. Si no los hay, guíame por el camino correcto. Deje que la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón. Haga ese compromiso de redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo para que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. Y así usted pueda reflejar el amor de Dios hacia los demás. Te damos gracias, Padre, por estos momentos. Permite, Señor, que podamos ser ese reflejo de tu amor, Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestra palabra, que podamos saber responder a cada uno con toda gracia, con toda sabiduría, por amor a ti. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Esto es una experiencia aliento de vida. Y le invitamos a asistir a nuestras reuniones presenciales en casa de nuestra pastora. Domingos 10:30 de la mañana. Bendiciones.